Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos en este día jueves 15 de junio. Estamos comenzando con un programa más de Conectados a la Fuente. Y bueno, ya le damos las buenas noches a Andrea. ¿Cómo estás, André? Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo están todos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Con frío? No, al menos con la estufa no se siente. Adentro está lindo, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, el otro día yo decía hay que prepararse ya, nos estamos preparando para el invierno, que falta poquito para que entre. Sí, estamos a días ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que estar ahí, abrigado, cuidándose, Y todo tranquilo. tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Toda estación tiene sus cosas lindas. Claro, hay que darle nomás. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de... El tema se llama en realidad Iglesia en Acción, Emisión y Propósito de la Iglesia. Me pareció un hermoso tema para hablar hoy y tenemos mucho para hablar, para profundizar, para recordar y para poder estar enfocados como hijos, pero también como el cuerpo que hemos venido hablando, que somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia, ¿no? Ujú. Es como la estructura, ¿no? Viste, las empresas por lo general tienen todas misión, visión, y eso hace como la parte visible de lo que es realmente la empresa. Creo que la iglesia, como lo vamos a hablar hoy, me parece que también es fundamental tener una, como dice, una misión, un propósito, pero por sobre todas las cosas, una acción, ¿no? Claro, es como decís tú, las empresas sobre todo lo usan para tener claro hacia dónde va todo el equipo, ¿no? Para hacia dónde trabajar y los logros que se quieren alcanzar, las metas que se quieren cumplir. Y me parece que la iglesia también tenemos que saber cada uno de nosotros también individualmente, o sea, qué papel es el que nosotros desempeñamos y cuál es eh, eso, la visión, la misión, hacia dónde nos dirigimos. Claro, interesantísimo. Aprovechamos a decirle a la gente que se vaya conectando, que puede compartir obviamente la transmisión, pero también dejar su mensaje para bueno, saber de que están ahí prendidos y están siguiendo la transmisión de hoy. Eh, Así que bueno, arrancamos nomás, André. Bueno, eh, hay muchas cosas para hablar, como decía, espero poder hablar toda esta en este programa, si no igual le echamos ahí una segunda parte. Sí, sí. eh, bueno, vamos a comenzar diciendo lo que es el propósito, ¿no? Para tenerlo claro. Ya lo habíamos dicho cuando hablamos del propósito individual de cada uno como hijo de Dios, pero está bueno recordar un poco. El propósito es la razón fundamental, dice, de ser, o sea, el propósito es la razón fundamental de ser de algo. ¿por qué somos? Y mientras que la misión es la acción específica que uno hace que se lleva a cabo para cumplir ese propósito. O sea, el propósito viene a ser como a esa meta y la misión es la acción que nosotros tenemos que hacer para lograr esa meta, o sea, alcanzar esa meta, ese propósito, sea para cuál fuimos nosotros creados individualmente o como cuerpo, como es el tema que nosotros estamos hablando en este tiempo, ¿no? De la iglesia, como corporativo, así como hablamos de la iglesia, ¿no? Y bueno, yo lo que hice fue separar la misión del propósito. Para así tenemos bien claro lo que es la misión y cuál es nuestro propósito. Parece que son lo mismo, están entrelazados, sí, porque una cosa lleva a la otra. Pero está bueno que nosotros podamos ver cuál es nuestra misión y elegir sea, los 3 puntos más importantes. Pues, o sea, estaría buenísimo que si encuentran alguno otro nos lo puedan decir, así nosotros después podamos buscar y profundizar. Pero elegí estos 3 para poder estudiarlos, que me parece que es la base de lo que nosotros queremos aprender y entender, ¿no? Entonces, yo puse que la misión de la iglesia lleva 3 puntos, que es reconciliar, proclamar el evangelio y hacer discípulos.
Reconciliar, ya vamos a entrar al punto este que había dicho. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, del 11 al 21, yo leí la Nueva Versión Internacional porque es la que me gusta y está más claro, ¿no? Allí podemos encontrar que el título de ese pasaje dice, el ministerio de la reconciliación, dice. Y estaría muy bueno que después lo leyéramos cada uno para ver cómo está redactado ahí. Pero yo específicamente voy a leer dos versículos de esos, que está en 2 Corintios 5, del 18 al 19, y dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hasta ahí. Pero está muy bueno todo ese del 11 al 21, me pareció brillante. O sea, me mostró un panorama de lo que ese ministerio nuestro que es la reconciliación. O sea, llevar, como hablamos la otra vez, cuando te acordás hablábamos del reino y su plan, cómo nosotros, Dios creó este plan para pasar de enemigos a amigos de Él. O sea, de que nosotros estábamos, en realidad, éramos pecadores y Él nos llamó a vida, en realidad. Y nosotros como iglesia somos portadoras de ese mensaje de reconciliación. ¿Y qué es esto? Es lo que hacía Pedro, ya lo hemos hablado, ¿no? En Hechos. Él exhortaba a las personas a arrepentirse de sus pecados, a creer en Jesucristo como Salvador y recibir el perdón y la salvación. Yo tenía acá, igual para refrescar, en Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es como ser el intermediario nosotros de así como nosotros un día estuvimos enemistados con Dios, ahora poder presentarle a las personas ese mensaje de que Dios no quiere que ellos se pierdan, en realidad que el amor es tan grande de Él que Él quiere que ellos se acerquen a Él para poder restaurar esa relación. Y es ahí donde nosotros cumplimos esa misión, de restaurar esa relación rota entre la humanidad y Dios. Ese es el papel de la iglesia, ¿no? Uno de los papeles de la iglesia. Hay que entender también de que, viste que la palabra enemistado significa obviamente que estar peleados, estar lejos unos de otros, pero para la gente que quizás no entiende el por qué estamos enemistados a Dios es porque no lo reconocemos a Él como Señor. Le damos la espalda, no nos sumergimos en ese mundo del cristianismo, como por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, viste que vos decís, bueno, pero si yo no quiero nada con Dios, ¿por qué voy a estar enemistado? Que Él que haga su vida, yo hago la mía, pero es una forma de entender por qué nosotros, aquellos que no han aceptado a Cristo, están enemistados con Él. Porque creo que sí. hay un pasaje por ahí que habla, ¿no? Los que no están conmigo, no me acuerdo, no lo quiero decir bien porque no me acuerdo bien cómo textual qué es lo que dice, pero habla un poco acerca de quiénes están del bando de Él y quiénes no, ¿no? Sí, recordando un poco de lo que habíamos hablado, en el reino y su plan, era un poco eso, que en realidad todos nosotros, cuando estamos apartados de Dios, o sea, no estamos agradando y no estamos cumpliendo el propósito para el cual Él nos creó. Entonces ya si nosotros no lo reconocemos a Él como nuestro creador, como nuestro Dios, estamos, como decís tú, apartados de la realidad, de su voluntad. Entonces, eso sucedió, sí, para explicarles para el que no sepa, desde antes, o sea, desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación había una relación de amistad con Dios. Pero luego cuando ya se introdujo el pecado, ya ahí se rompió esa relación. Es como que
que fue rota. Entonces, desde a partir de ahí, ya todos los que nacemos, no importa si creemos o no en Dios, o sea, nosotros tenemos que reconocer a Cristo. Porque a veces se piensa, también tenemos la idea que porque uno nace en una familia cristiana, puede tener los valores, puede tener todo, toda la educación, toda la teoría, pero si uno no le entrega realmente su corazón a Cristo, o sea, tiene que dar ese paso también para que eso sea así, ¿no? Porque si no lo estaríamos haciendo por tradición o solamente porque nos inculcaron. Entonces está bueno también que uno sepa que es en realidad es una relación que nosotros tenemos con Dios, no es una religión, no es porque se nos ponga como te digo, por tradición o porque nos enseñaron de chico, porque nacimos en una casa donde se nos inculcó esa religión, sino que en realidad es una decisión que uno toma y que es para toda la vida, ¿no? Y que es personal. Sí, es personal. 100% personal, porque acá no hay de que el otro haga las cosas por mí. Aunque lo intente, no va a funcionar, porque es personal. Porque la salvación incluso es personal. Otra persona no puede orar por mí para que yo sea salvo. Soy yo que tengo que aceptar, soy yo que tengo que rendirme, soy yo que tengo que reconocer a Dios como mi Salvador. Por eso es importante saber también de esto, ¿no? De que está todo bien las comunidades, el cristianismo, el ser una iglesia, como lo venimos hablando, pero hay un requisito, que la decisión es 100% personal, ¿no? Sí, es algo que uno tiene que como decís tú, decidir y tomarlo como eso, que es personal. O sea, por ejemplo, bien lo dice, hay una parte donde dice la Biblia que es cuando alguien está casado con un no creyente y la persona se quiere separar, dice, dejarlo ir porque ¿quién sabe si el otro puede, o sea, el cristiano, el creyente puede salvar al otro? O sea, no, por más que sea un matrimonio, o sea, es una decisión propia, es algo que uno tiene que hacer. Y por eso es importante decir eso, porque no, como decías tú, no es que separando que, claro, uno puede estar orando por la salvación de un familiar, por el mismo, por la pareja, por un hijo, por lo que eso se puede hacer porque es parte también de la intercesión de uno, ¿no? Que Dios nos manda a interceder y orar por las otras personas. Pero no es porque eso se vaya a hacer, o sea, la persona misma tiene que declarar que Jesús es el Señor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es muy importante esto. No es un detalle que lo podemos dejar ahí para un costado, porque es el inicio de todas las cosas, ¿no? A veces pensamos de que porque mi madre, mi padre, mi tía, mi abuela, esto, lo otro, van a la iglesia, yo ya estoy, como quien dice, salvo. Es necesario que nosotros nos involucremos, toda la humanidad. No hay excepción de persona, no hay de rico, no hay de pobre, no hay de negro, de blanco, no hay de mujer o de hombre acá. Corre para todos. Para toda la humanidad, lo que busca Dios es que todos podamos reconocerlo a Él, volvernos a los brazos de Él como un día Él lo quiso, ¿no? Sí. Me espoliaste un poco ahí adelante, pero no pasa nada. Y eso que no leí tu material preparado. Estás loco, no. Voy a revisar porque tengo cámara. Ah. Bueno, como venía hablando, este Ministerio de Reconciliación no solamente está hacia afuera, hacia el mundo, sino que también nosotros como iglesia, como cuerpo, lo tenemos que practicar. Nosotros, por ejemplo, es nuestro testimonio vivo de iglesia, es que nosotros vivamos en unidad, en amor y en paz. Es ese ministerio de reconciliación, o sea, es eso de perdonar al otro como Dios nos perdona a nosotros, es como nosotros nos tratamos también, porque ¿qué pasa? Nosotros no le podemos dar un mensaje a las personas y decirle de que son amigos de Dios, o sea, que se acerquen, y después nosotros ser mal testimonio y que estemos en un lugar donde no se esté practicando eso, porque si no va a ser contradictorio.
Y no es lo mismo que hayan personas maduras que entienden que su mirada tiene que estar fijada en Dios, en Cristo, que quizás alguien que viene nuevo, que no entiende mucho, que necesita ser madurado, protegido, cuidado, y cuando ve esas incongruencias, se dice, no sé la palabra, puede afectarlo, porque puede decir, pero esto cómo es, o sea, me están hablando del amor de Dios y que yo estoy reconciliado, y ver todas esas cosas, como que los podemos confundir, ¿no? Por eso es muy importante ser coherentes con lo que nosotros hacemos, decimos y nos comportamos, porque en realidad nosotros somos el reflejo, como decíamos la otra vez, nosotros somos reflejo de un reino invisible y lo tenemos que expresar con nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Perdón, tenía bajo el volumen. Hay una de las cosas que vos nombrabas ahí que es el tema del amor. Se predica mucho del amor de Dios, pero es como vos decís, ¿no? Una cosa es querer transmitir el mensaje del amor, pero otra cosa es vivirlo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Yo creo que también es muy notorio cuando uno quiere hablar de amor, pero no lo vive. Sí. ¿No? No lo vive. A ver, el amor de Cristo estamos hablando, ¿no? Sí, sí. A veces uno quiere transmitir teoría, pero en realidad se hace difícil llegar al espíritu de la otra persona por el simple hecho de que en el ambiente espiritual, en el ambiente del cristianismo, todo se basa en base a lo espiritual, ¿no? Sí. Y como Dios sabe todas las cosas y como los espíritus también o pueden unirse o pueden, ¿cómo se llama la palabra? Como el imán, cuando vos unís uno con otro que se separan. Repeler, se repelen. Bueno, cuando uno quiere transmitir amor, hablar de amor en teoría, pero no lo vive, va a hacer que el espíritu de la otra persona haga eso, que nunca llegue a conectar, que nunca llegue a entender siquiera lo que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente no se está viviendo lo que se está hablando. Es todo teoría, ¿no? Pero digo, no quiero profundizar en esto porque yo sé que también el tema va por otro lado, pero que podamos entender de que, como dice ahí, la acción de la iglesia tiene que ir con convivencia, con una misión, con un propósito, con una identidad, con algo que realmente nosotros estamos viviendo, ¿no? Sí. Yo ahora pensaba, hoy tú hablabas de las empresas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una empresa que dice que en su lugar, o sea, en su lugar, es un sitio donde ponele que siempre a veces ponen que son serviciales, que brindan todo el apoyo al cliente, o sea, que son agradables al atender al público, no sé, un lugar donde se puede estar, pienso en un lugar, no sé, de un restaurante, ponele ahí, que uno puede estar agradable, cenar, no sé, pasar un lindo tiempo, compartir un buen ambiente, y vos ves, por ejemplo, como el encargado le está gritando al cocinero y a los mozos, y que los mozos se pelean con el jefe, o que no se hablan, o no hay comunicación, o uno te dice una cosa y vos ves otra. Entonces vos decís, pero ¿cómo es esto? O sea, no es lo que me están. Por eso es salvando la distancia, ¿no? Pero, o sea, es muy importante que nosotros vivamos lo que estamos predicando, vivamos lo que estamos enseñando. Porque si no va a pasar eso, que va a entrar una confusión que vos vas a decir, esto no es así, esto no es verdad, no es lo que tanto que me estaban vendiendo, ¿no? Sí, sí. Y a ver, creo que la mayor parte de las empresas pasa por eso, ¿no? Tienen una misión, un objetivo, tienen todo eso, pero en realidad a la hora de realmente demostrar a veces se quedan un poco ahí cortos. Sí. Porque está bueno el ejemplo que das, porque nosotros que hablamos de iglesias, de congregaciones, está muy vinculado también a todos los ámbitos de la vida. En el hogar, cuando nos peleamos acá en nuestra casa y salimos afuera y somos el matrimonio más feliz del mundo. ¿Cuántas familias hacen eso? Sí. ¿Entendés? Y con los hijos también. Hijos que
que son castigados con cinto, con palizas y todo eso, y después los padres ahí andan de besito y todas esas cosas hacia afuera, pero en realidad el castigo adentro de la casa, que nadie lo ve, el niño lo está sufriendo. Lo hemos hablado un poco los lunes, estamos hablando de temas muy importantes con el tema de los niños, ¿no? Pero es todo, ¿viste? Eso que vos decís también, ¿no? De realmente vivir lo que vas a hablar. Si no lo vas a vivir, no lo hables, ¿no? Sí. Yo el año pasado había una profesora que nos decía que a veces, viste, que hay cristianos que mejor de decirle mejor no digas nada, o sea, no digas que sos cristiano porque es para barrar, viste. Entonces mejor no digas nada, quédate calladito, porque si no vas a vivir, o sea, mejor guardarse a silencio, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos al otro punto. Era la reconciliación, y después el otro es proclamar el evangelio y hacer discípulos, que es la gran comisión, que siempre estamos, que muchas veces hemos escuchado hablar, ¿no? Y que hemos aprendido, que está en Mateo 28, 19, 20. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que es mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, de estos dos pasajes, yo lo que pude entender es que el evangelio, como vos hace un ratito me espoliaste ahí, no es para algunos pocos, o sea, no es selectivo. No hay personas que merezcan más o menos de recibirlo, y se nos dice allí, yo tenía acá marcado que se nos dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es para todos, no importa si como decías tú, no importa si sos rico, pobre, de qué país seas, de qué etnia, de qué raza, si sos mujer, hombre, o ponemos también el género, ¿por qué no? O sea, porque está claro, porque nosotros a veces, Dios quiere que este mensaje llegue a todos, o sea, más allá de lo que nosotros pensemos, más allá de nuestros cuestionamientos, más allá de nuestros prejuicios que nosotros tengamos, porque a veces decimos, no, pero ¿para qué le voy a decir a aquel si aquel, no sé, está más duro o está en otra, o no sé, cosas que se nos pasan por la mente que en realidad son cuestionamientos de nosotros y no es de parte de lo que quiere Dios. Dios claramente acá, si vos ves en estos dos pasajes, lo dice bien claro: predicar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. No es para algunos pocos, no, por a veces, como hablamos la otra vez, a veces capaz que tenemos siempre como que enfocamos el evangelio hacia las necesidades, o los pobres, y a los ricos o los que tienen, capaz que no sabemos cómo llegarle, porque tenemos como esa cosa de decir, pero ¿qué le podemos llevar o qué le podemos decir o qué? Yo creo que ahí ya Dios le tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría, porque, o sea, Dios también quiere alcanzar a las personas más pudientes, a las personas. Una vez habíamos estudiado que Dios quiere llegar al gobierno, a las personas importantes. O sea, Dios quiere llegar a todo, quiere salvar al más chiquito, al mayor. O sea, Él no tiene esos cuestionamientos que nosotros sí tenemos. Por eso el modelo a seguir también es el de los discípulos de Pedro, Pablo, de todas aquellas personas que están registradas ahí en la Biblia, que unos se encargaban de ir a un tipo de personas y otro a otro tipo de personas. Claro. ¿Había problema? No, porque eran sociedades totalmente diferentes, cabezas totalmente diferentes, pero la persona que llevaba el mensaje era una persona que era entendida en este tipo de personas, ¿no? A veces a veces queremos abarcar solamente a los pobres, entre comillas, porque son los más necesitados. Pero que hay, como bien lo decía, que hay de aquellos ricos que tienen un vacío tremendo en su interior
Y claro, uno físicamente lo ve y dice, no, pero a esta persona no le falta nada y tiene todo. Pero, ¿qué pasa yo siempre digo esto, ¿qué pasa de la puerta para adentro del hogar? ¿Qué pasa cuando esa Sí, persona va y se acuesta y su mente empieza a funcionar cuando apoya la cabeza en la almohada? ¿Y por qué nosotros no podemos llegar a ese tipo de personas? Eso es abrir un poco el abanico, es abrir un poco el entendimiento de que tenemos que llegar a todo tipo de personas. Y también, como vos decís, al gobierno, ¿por qué no? sí. Sí, porque si nosotros no lo hacemos, si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Claro. Capaz que no le llega de ninguna forma. Nosotros a veces pensamos en, como dice acá, en naciones, capaz que estamos pensando, en irnos en un país muy lejos de acá o algo, pero capaz que hay grupos de personas acá que no han sido alcanzados. Yo una vez escuché una prédica que decía que por qué no le predicamos también, hay personas, por ejemplo, no sé si viste los grupos de motoqueros estos que están ahí, que siempre andan, son Sí, como un grupo así de ellos, ¿no? Pero ¿quién los alcanza a esas clases de personas? Tipo, no sé, y quién, y no sé, otras personas que nunca lo han predicado, como decíamos, los políticos, todo eso. ¿Cómo llegamos ahí si no les predicamos? ¿Cómo les llega el evangelio a ellos? sí, Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro también, que no tenemos que sacarnos esos prejuicios de nosotros. sí, sí, sí. Es un tema, ¿no? Para trabajarlo, es un tema para ponerlo en obras también, ¿no? Bueno, qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo todos los cristianos, ¿no? Que a veces Sí, obvio, pensamos, cuando le hablamos a la iglesia todas, ¿no? sí, sí, a veces pensamos que nuestra necesidad es la única a suplir, pero equivocadamente vamos a la iglesia pensando en que somos nosotros, y no somos nosotros. Tenemos que ir porque somos llamados a una misión. Sí, si nosotros somos seguidores de Cristo, ya estamos incluidos en esa misión. No Claro, es para solamente, también decimos, ¿no? No es para los pastores solo, para los líderes, no, o sea, toda persona que siga a Jesús, que tenga la convicción que es un hijo de Dios, ya está incluido en esta misión y no podemos decir que no, mirar hacia el costado. O sea, tarde o temprano Dios nos va a llamar a cumplir esa misión y tenemos que estar dispuestos, porque si no, o sea, no estaríamos cumpliendo esa misión y entonces no tendríamos, este, eh, como decíamos hoy, esa meta, o sea, ¿para qué? O sea, solamente para nosotros, para solamente nuestra salvación, porque salvos vamos a ser, claro. porque ya somos salvos. Pero solamente eso, a Dios no nos llamó solamente a ser salvos. Esa es una partecita muy grande, pero hay un resto más, o sea, hay un resto más que tenemos Hay que más. hacer, ¿no? Me estaba acordando de que estamos llenos de excusas en realidad. Todo tipo de excusas. No, porque yo no sé, no, porque yo no puedo. ¿Te acordás cuando Moisés decía, no, pero yo soy tartamudo? Sí, ¿No? Y a Dios qué le importó. Sos tartamudo, pero te voy a necesitar a vos. y sí, lo había elegido a él. Sí, sí. Y mirá a David, ¿no? Otro ejemplo más de valiente y lleno de coraje que no le importó nada y era el menor y era el más chico y era cuando lo eligieron que todo el mundo miraba y era no, aquel grandote tiene que ser porque tiene apariencia de fuerte y aquel otro no, también porque tiene apariencia de tal y no, resultó que era el más chiquito y el que terminó venciendo a un gigante, ¿no? Sí, y mismo el padre lo menospreció, porque si vos te acordás cuando Samuel lo fue a ungir, fue que Dios dijo que tenía que ir a buscar al nuevo rey, el padre le presentaba a todos los Claro, hermanos, pero Dios le decía, no, ese no es, hasta que le dijo, bueno, ¿no tenés otro hijo? Ah, sí, aquel que tengo está allá cuidando la ovejita, pero nada, el padre hasta lo menospreció porque dijo, ¿qué va a ser el rey? claro. Y era él, o sea, David era él. Y a veces capaz que nosotros hacemos lo mismo que el padre de David, menospreciamos, decimos, no, pero yo para qué le voy a ir a hablar a fulano sí, es re duro, está en otra, o sea, y capaz que Dios está diciendo, anda a hablarle a esa persona porque Dios sabe que va a hacer algo en él. Claro. Entonces, nosotros también tenemos que ser humildes y obedecer, ¿no? Sí, tal cual. Hay algo más, decía Dios, ¿no? Pienso yo.
no, tiene que haber alguien más. No, tiene que haber alguien más. Claro, era David. Y yo me imagino para cada uno de nosotros cuando decimos, no puedo. No, yo no sé hablar en público. Mirá si nosotros vamos a hacer una transmisión, Andrea, que no, yo no sé ni leer, Andrea. ¿Vos te parece que vamos a hacer una transmisión y hablar de Dios? No, pero ¿sabés qué Dios nos dijo? Hay algo más, muchachos. Hay algo más que ustedes tienen para dar. Den la cara. Estás loco, yo que era la más tímida de la clase. Mira, a mi madre la vivían llamando de la escuela porque decían que yo me tenía que llevar no sé, al foniatra, al psicólogo, no sé por qué, porque yo era re tímida y no hablaba. Claro. Pero no, o sea, yo captaba todo, pero era re tímida, me daba re vergüenza hablar delante de todo el mundo. Imagínate ahora que estoy acá en una transmisión o cuando a veces me toca hablar, yo digo, todo lo que ha hecho Dios conmigo fue Él, porque en realidad... Y yo tenía esos prejuicios de mí, pero yo qué voy a hablar si yo no sé nada, o sea que cuando ustedes me dijeron, un programa, ¿quién? Yo, viste que te dije, ¿quién? Yo, como diciendo, ¿para qué? Yo. Sí. Y pero es así, nosotros también, pero nosotros tenemos que vencer eso y lo hemos vencido porque estamos acá, dimos ese paso. Sí. Pero es así, nos ponemos nosotros las mismas barreras y cuando Dios te está llamando es porque Él ya te va a capacitar. Sí. Bueno, yo te cuento en 30 segundos. Yo, en lo que era idioma español, literatura, todo lo que era letra, espantoso. Me fui a examen literatura y idioma español porque no sabía leer, porque no sabía hacer una redacción, porque no... Y también a causa de la timidez, la vergüenza, el complejo quizás hasta de inferioridad, porque de repente era el único que iba a la clase con championes rotos y porque iba todos los días con la misma ropa. Y esas cosas te van generando un poco de complejo, ¿no? Pero llegó un momento que crecí y Dios me dijo, no, vos no sos eso. Y me acuerdo que hace 3 años por ahí empecé a estudiar. Salvé el examen de literatura y a raíz de eso también me dio coraje de decir, bueno, es momento, Leo, de empezar a dar lo que vos tenés para dar. Y esto a mí me enorgullece, no por mí, pero también me enorgullece por vos también, de que te conozco y justamente lo que vos decís. Yo, y estamos acá, o sea, aprendiendo a hablar, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a llevar el mensaje también, porque la cosa más difícil que nosotros tenemos hoy por hoy es tratar de transmitir un mensaje tal cual Dios lo quiere que transmitamos. Porque si acá nosotros la pifiamos, evidentemente le vamos a perjudicar la vida de una persona que ve esta transmisión por primera vez. Por eso también tratamos de hacer lo más correcto posible para que, bueno, una persona que nunca llegó a Dios pueda entender. Dios es Dios, un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios de que necesita que nosotros lo reconozcamos y después de ahí, tranquilo. Sí, tal cual. Y bueno, como veníamos hablando, ¿no? Que esto es un mensaje que es para todos y que no es un asunto de merecer o no, porque como decíamos, de ponernos de jueces, si aquel se merece o no el mensaje o lo entenderá o no lo entenderá, sino tener presentes que tampoco nosotros lo merecíamos. Claro. O sea, y también, como decíamos hoy, estábamos siendo desobedientes a lo que el plan de Dios. Entonces, entender que esto es un regalo porque fue por gracia, porque la salvación es por gracia, el ser hijo de Él es que Él nos adoptó por gracia, pero tuvo un precio muy caro, costó muy caro, o sea, costó la sangre de Cristo, que Él, siendo inocente, se hizo culpable por todos nosotros. Entonces, ya no es para unos pocos, es para todos. Y como dice en Efesios 2:8, yo encontraba que decía, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y acá también habla de que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer, o sea, entendemos que nosotros estamos para servir, para llevar el mensaje, todo eso, pero nada de eso, o sea, colabora para estar en una posición más alta ante Dios. O sea, si lo hacemos de corazón porque es fruto de nuestro amor de Dios, pero no es para
para estar en un nivel más alto que Dios o poner en la posición que nos toque estar en sirviendo o en la vida misma. No, nosotros somos todos iguales ante los ojos de Dios. Claro. O sea, no hay que vamos a tener diferentes estatutos, o sea, vamos a estar en el mismo nivel de amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Gracias a Jesús que pagó ese precio, y cuando Dios nos mira a nosotros, no está viendo nuestros defectos, nuestras dificultades, como hablamos recién, nuestras limitaciones, sino que Dios está viendo a Jesús en nosotros, su sangre que nos cubre, y es eso lo que a nosotros nos da el acceso a poder estar en su reino, a poder ser hijos, a poder ser amados, porque si no, de otra forma, no estaríamos acá hablando de Él, no estaríamos predicando como estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Vanagloria era la palabra que te faltó ahí. No podemos vanagloriarnos con todo lo que Dios nos ha dado. Claro. Somos todos iguales, como vos lo decís, ¿no? Sí, y no tenemos por qué, como decía acá en Efesios, que jactarse es como un sinónimo ahí de vanagloriarse. No nos podemos sacar cartel de nada, porque en realidad todo es, por ejemplo, si nosotros ahora hablamos y tenemos acá, no podemos decir, mirá qué bien yo hablo, porque en realidad es toda la gracia, el favor de Él, la sabiduría de Él, o sea, todo proviene de Él. Toda cosa buena que nosotros podamos hacer o tener proviene de Él. Por eso nosotros estamos agradecidos, por eso hacemos lo que hacemos, porque entendemos que nosotros en realidad no merecíamos nada, solamente un destino sin esperanza, o sea, y gracias a su amor y su misericordia, hoy podemos estar acá hablando y compartir y transmitir este mensaje que queremos decirle que es para todos, que no es para nadie, que por más que se sientan que no lo merecen, nosotros tampoco lo merecemos. Estamos acá por gracia y por el gran amor de Dios. Así que si hay que acercarse a Dios, se acerquen con libertad porque Él lo está esperando. O sea, es así un poco el mensaje que queremos dar, ¿no? Sí, obvio, tal cual. Y vos sabés que no sé por qué, pero yo estaba pensando también en aquellas personas, y a veces nos ha tocado, muchas veces uno se equivoca, ¿no? Y como que a veces en vez de afirmarse más en esto de Dios y afirmarse más en esta relación con Dios, como que se reprime y la conciencia ya te va jugando un papel de mirá qué sucio que sos, mirá qué tan hijo de Dios sos que te vivís equivocando. Y a veces muchas personas viven así, cuestionándose porque se equivocan, cuestionándose porque fallaron o porque le erraron al blanco. Pero no sé por qué lo digo, pero quiero decir que no perdamos el enfoque, porque nos equivocamos una vez, nos equivocamos dos veces, tenemos que vivir condenados y vivir dándonos manija de que está todo mal. Día a día nosotros renovamos un pacto con Dios, día a día nosotros renovamos este compromiso, esta alianza con Dios, y día a día Él también nos perdona, porque si imagínate, si Dios no perdonase todos los pecados que nosotros tenemos, vamos a vivir en un tormento eterno. Y justamente lo que Dios quiere es que nosotros vivamos libres de equipaje y saber de que por más que nosotros nos equivoquemos, Él nos va a dar una oportunidad. Él quiere que nosotros vivamos accionados, que nosotros vivamos entendiendo el propósito, entendiendo la misión, pero no que no vivamos mirando el error, que ese error que tenemos, que ese error que cometemos, lo podamos corregir y en el transcurso del tiempo nosotros vayamos perfeccionando, como lo dijo Pablo también, ¿no? Sí. Sí, yo ahora me acordaba que yo era una de esas personas, yo fui una de esas personas, que hubo un tiempo que yo decía, yo amaba tanto a Dios, que claro, cuando vos sos, que sos tiernito, o sea, nuevo, vos querés hacer todo bien para Dios, porque es como cuando vos salís con una persona que amás mucho, que querés mostrarle que vos sos, o sea, que lo amás, pero claro, que yo cada vez que yo fallaba, o yo me sentía que no era merecedora de eso. Y fue lo que a un tiempo me hizo alejar de Dios, pues yo digo, nunca voy a lograrse lo que Dios quiere, o que yo no pecar, o hacer todo correcto. Y cuando yo entendí que era por gracia, que en realidad Dios, cuando me volvió a encontrar,
yo estaba pero en la lona y era totalmente contrario a lo que Dios quería. Y me aceptó igual y me fue a buscar y que no dependía de mí, sino de lo que había hecho Jesús. O sea, él ya había pagado por mí, ¿por qué yo tenía que seguir pagando lo que yo hacía? Sí, Jesús ya había llevado los pecados míos pasados, los presentes y los que me voy a mandar mañana, hoy, ahora a la noche. O sea, él ya se había llevado todos los pecados, o sea, no es aceptar esa gracia y aceptar esa, pero es muy importante lo que decías vos, Leo, porque hay personas que se alejan. No se alejen, acérquense más, porque cuanto más nos acercamos a él, es que él nos él no nos pide ser, que lo logremos solo. Él quiere hacer ese trabajo en nosotros, con cooperación, claro, obvio, de nosotros, pero él ya tiene todo como hacerlo en su amor, en el Espíritu Santo, o sea, él quiere eso, que nos acerquemos, que no nos alejemos. Claro. Y para la iglesia, que es también, la iglesia en general, que podamos entender de que todas las personas vivimos un propósito, que todas las personas vivimos una etapa y periodos en la vida que a veces estamos bien y a veces otras veces estamos medio titubeando, pero que necesitamos una iglesia en acción, pero incentivando también a que la otra persona que está a tu lado tenga esa razón de ser, esa razón de que no baje los brazos porque fallé. Al contrario, que la iglesia entienda de que si mi hermano está débil, mi hermano está frágil, mi hermano está pasando por una etapa de, de debilidad, que en vez de juzgarlo, lo apoyemos y lo saquemos adelante, pero como iglesia, Sí. ¿no? Porque a veces machacamos, en vez de fortalecerlo, lo machacamos. Y pasa en todas las iglesias, pasa lo mismo, ¿no? Las iglesias, las congregaciones, como quieras llamarlo. Pero, pero que sepamos que necesitamos una iglesia activa en todos los sentidos. Sí, muy importante eso. Yo el otro día vi una prédica por YouTube, creo, que hablaba de eso, que a veces nosotros tenemos como el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo, ¿te acordás? Que cuando él volvió y el padre estaba contento de que, porque ¿qué pasa? A veces se alejan y vuelven, y uno dice, "Ay, y este que anduvo en todo y ahora viene y otra vez pero son procesos, como decís vos, y nosotros no tenemos que juzgarnos como hacía el hermano mayor, que hasta se enojó porque el padre mató el mejor corderito para festejar. O sea, nosotros nos tenemos que alegrar que el hermano volvió. O sea, después, o sea, nos tenemos que regocijar que volvió, o sea, y recibirlo bien, o sea, como que si nada hubiera pasado. Porque en realidad eso es un tema de él con Dios. Nosotros estamos ahí como decías vos, para restaurar, para animar, para amar, ¿no? Exactamente, André. Exactamente. ¿Tenés algún punto más ahí? Sí, de misión me queda el de hacer discípulos, que decía, de predicar el evangelio y hacer discípulos. Que dice, yo notaba que hacer discípulo implica llevar a otros a conocer a Jesús, enseñarles sus enseñanzas y ayudarles a crecer en su relación con Él. Y esto es un acto de obediencia que nosotros tenemos como hijos y como personas que formamos el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, estamos ya llamados a cumplir este mandato. Como decía hoy, con lo otro referente a la reconciliación y al predicar el Evangelio. No es solo para los pastores ni los líderes, o sea, es para cada uno de nosotros, que nosotros somos llamados a seguir a Cristo, lo aceptamos, bueno, pero este llamado también es para nosotros, a ser discípulos. Y un discípulo puede estar en nuestro trabajo, ser un compañero de trabajo, ser un amigo, ser un hijo, porque los hijos son discípulos. O sea, donde sea que estemos y a quien le compartamos el Evangelio, es nuestra responsabilidad discipular a esa persona que nosotros compartimos, sea regalándole una Biblia, alcanzándole material para que él pueda empezar a estudiar, y también guiándole hacia que va a tener que ir a una congregación donde congregarse. Es muy importante de poder
llevándolo, o sea, no indicándole el lugar, pero sí que comience a visitar iglesias donde se pueda congregarse, ¿no? Está muy bueno que nosotros vayamos apuntalando a esa persona, porque si nosotros solamente le presentamos el evangelio, oramos por él y lo dejamos suelto a esa persona, o sea, es muy difícil que solamente porque sea algo que del Espíritu Santo, o sea, o por gracia, que esa persona se pueda afirmar. Entonces, nuestra parte es hacer discípulos, es estar con ellos, presentarle el evangelio, pero también hacer esa cosa de nosotros, porque a veces nosotros pensamos, yo llevo a alguien, le presento el evangelio, lo llevo a la iglesia, y después que se arreglen ahí, no sé, y nosotros como que nos desentendemos, ya llevé una persona a la iglesia y ya está. Y no, o sea, es un trabajo de todos, no es solamente de la iglesia local, sino que es también de uno, porque a quien le compartió primero fuimos nosotros, le hablamos, ¿no? Y lo mismo si son nuestros familiares, lo mismo si son nuestros hijos, les tenemos que enseñar lo que es la Biblia, lo que es orar, lo que es adorar. O sea, es una responsabilidad nuestra que no se la podemos dejar a alguien más. Nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad y cumplir con lo que Jesús nos mandó, porque es un mandato, hacer discípulos. Claro. Y en esto del discipulado es que el candidato a discípulo, ¿no? Que tenga la semejanza de Jesús, porque a veces en esto del discipulado como que queremos clonar, como que yo quiera clonar varios Leonardo, y es un error, No. es un error tremendo. Te digo esto porque se ve muchas veces también. Sí. Ya que hablamos de un todo, vamos a hablar las cosas como son. A veces el discípulo, el jefe de los discípulos, ¿cómo se llama? El líder. ¿No? El apóstol. El apóstol, ¿no? El cacique de los discípulos. Cacique. El pastor, no sé. No sé, pero como que a veces trata de que el discípulo sea igual a él. Y, ¿no? Claro, y es un error tremendo, es una fatalidad eso. Tenemos que lograr de que el discípulo que nosotros tengamos sea imagen y semejanza del propio Jesús, del propio Espíritu Santo que lo va moldeando. Pero no caigamos en el error de querer que esos discípulos que andan por ahí sean iguales a nosotros. Yo he visto muchos casos que, por eso lo digo, ¿no? Si no, no hablaría. Pero, y que en la vida en sí nosotros podamos tanto en el ámbito religioso o no, que en el ámbito cualquiera que sea, que ninguna persona trate de ser como nosotros. Que sí tomen ejemplos buenos, que sí tomen ejemplos que puedan ayudarlo, pero no podemos hacer que imagínate que mi hijo sea igual a mí. Es una locura. Porque él va a cometer los mismos errores que cometo yo. Eso no quería. No, está buenísimo que lo digas porque yo, por ejemplo, el año pasado tuve una materia que se llamaba liderazgo espiritual y hablaba un poco de eso, de que nosotros tenemos bien, si bien hay un orden de tener líderes y todo, pero nosotros tenemos que, si nosotros nos toca ser líderes, hacer eso. O sea, llevarlo a hacer la imagen de Cristo, no a nosotros, no moldearlo a nuestra forma, no, porque en realidad lo que nosotros tenemos que llevar es hacer eso, que se parezcan cada día más a Jesús y que nos miren a Jesús, no a nosotros, no lo que nosotros decimos, no lo que nosotros pensamos, sino que en realidad es lo que Jesús, la imagen de Jesús que tiene que formarse dentro de ellos, tienen que tener la mente de Jesús, de Cristo, el corazón de Cristo, el carácter de Cristo, no nuestro carácter, porque nuestro carácter marcha, pero o sea, tiene que tener siempre, si nosotros nos toca ser líderes, o si seguimos a un líder, no tenemos que ser parecidos, porque a veces, es como vos decís, a veces vos sabés de qué congregación son, porque por la forma de orar, porque todos oran iguales, entonces, que no está mal, o sea, no es una crítica, pero es una característica, o sea, que vos ves. Entonces, nosotros tenemos que parecernos a Jesús, o sea, a lo que Dios quiere, no ser clones de donde nos congregamos, porque tenemos que ver nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Entonces, de ahí tenemos que partir, que
como decís vos, que es muy importante. O sea, si vamos a discipular a alguien, entendamos que no lo vamos a hacer a nuestra forma, sino que tenemos que hacerlo según Dios quiera y como Él quiere. O sea, es así, no nos vamos a andar confundiendo. No sé si yo había hablado contigo de la gente que es uruguaya y habla como guatemalteco, brasilero, argentino, chileno. ¿Fue con vos que hablé esta semana? No. Sí, era algo de Guatemala, ¿no? Que Sí. Somos uruguayos acá de Piedras Blancas y hablamos como, ¿qué son? Sí, está. Tenemos que tener identidad de Dios, por favor. Pongámonos serio, Andrea. Sí. No, porque nos torcemos y después terminamos. Bueno, y resumiendo ya para terminar, porque creo que estamos ahí, ¿no? A 5. Bueno, entonces haciendo discípulos, lo que estamos haciendo es que el reino de Dios crezca, o sea, siga creciendo. Porque si nosotros no hacemos discípulos, es como que estamos ahí en un lugar, entre 4 paredes, encerrados, o sea, y vamos a hacer, o sea, los mismos en el sentido de ser, o sea, de nosotros mismos, no vamos a crecer, pero tampoco las personas solamente van a ocupar un espacio. O sea, y Dios no quiere que el reino de Dios sea estático. Claro. Dios, como decía el título, es una iglesia en acción. Nosotros tenemos que estar accionados. Nosotros vamos después, ya, porque ahora ya no va a dar el tiempo, ya en la segunda parte vamos a hablar del propósito. Y ahí vamos a entender que nosotros no es para que nosotros estemos solamente ocupando un lugar y que solamente para recibir y nada más, sino que nosotros tenemos, como decíamos, una misión, que tenemos que estar activados y que esto se tiene que continuar, porque el reino de Dios se mueve, se extiende, crece. Es como leíamos en Hechos, la iglesia primitiva, los apóstoles iban a una ciudad, ellos predicaban ahí, estaban un tiempo, les enseñaban, le hacían todo y hacían discípulos. Esos mismos discípulos luego eran los que quedaban ahí porque eran de la ciudad, ellos, y eran los que iban a estar encargados de predicarle a las otras personas de alrededor de otra ciudad. Y así se iban formando. Y a su vez hacían a otros discípulos. Claro. Y eso fue extendiéndolo hasta el día de hoy. El evangelio llegó así, y eso es nuestra meta también, ¿no? Llevar el evangelio y que se siga extendiendo. Sí. Y viste que si te pones a pensar, igual uno quiere entender cómo pasaban todas esas cosas y a mí no me da la cabeza para entenderlo, ¿no? Porque si vamos a comparar los días de hoy o los días de todos los días, ¿no? Con todo eso que pasaba en aquella época, en un toque se convertían en 5.000, en un toque se convertían en 3.500, en un toque habían muchísimos discípulos y se llamaban casas de oraciones y casas. Pero ¿qué ha cambiado que hoy nosotros no podemos lograr eso? Porque aparentemente todo en aquella época funcionaba. Y tenían todo contrario, porque ahora nosotros las distancias son cortas, tenemos forma de comunicarnos así como ahora que estamos así con la tecnología, sí. Todo. Ellos no tenían nada y estaban, para ir a otro lado te daban no sé cuánto tiempo, y si lo queremos entender así mentalmente no lo entendemos, pero si leemos hechos ahí ya, claro. No, lo entendemos, pero humanamente no se puede entender. Sí, no, es una locura. Me acordaba el viernes pasado, hablábamos de Pablo, que pasaron 14 años para que él volviese a Jerusalén por un llamado de Dios. 14 años, sí. O sea, 14 años que el tipo estuvo trabajando incansablemente y volvió a Jerusalén. O sea, en todo ese trayecto nosotros podríamos haber dicho no, pero descansó, hizo esto, pero él trabajó, nunca se quedó quieto, ¿no? Sí. Y o sea, por eso también está bueno estudiar, está bueno ir en profundidad con todas las cosas. Y bueno, a veces nosotros hablamos cosas que sabemos que no le gustan a las iglesias, a los pastores más que nada, que son los que están dando la cara muchas veces, pero porque las iglesias muchas veces está pasando por etapas donde necesita corrección.
Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, de cosas que hemos vivido, de cosas que hemos estudiado, de cosas que hemos analizado y bueno, a veces confrontamos porque justamente no queremos volver a vivir pequeños errores que en una cantidad de errores se forma una bola de desorden tremendo. No vamos a traer obviamente el orden nosotros al 100%, pero que nuestra granito de arena pueda sumar a que podamos mirar más el reino de Dios con respeto hacia Dios, ¿no? Sí, y como hablábamos hoy, que es por más que todo porque acá está en juego las personas, están en juego las almas. O sea, esto no es un juego. Porque estamos hablando de que alguien puede salir herido y no volver nunca más a querer saber nada con Dios. Claro. O sea, no saber nada con la iglesia capaz, y Dios no tiene la culpa porque fue mal presentado, porque, o sea, o no fue lo que Dios mandó a hacer. Pero tampoco nosotros, o sea, como decís vos, nosotros queremos dar este punto de vista para colaborar, pero tampoco estamos juzgando ni nada por el estilo. O sea, nosotros, o sea, respetamos todo, pero sabemos que Dios las cosas las quiere de una forma. Como decías vos, Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, de misericordia, de orden, pero también a Dios le gusta la obediencia. Entonces, si nosotros no cumplimos con eso, o sea, por más que el resto lo estemos cumpliendo, me parece que está. Tal cual, tal cual. André, ¿te parece si terminamos y lo seguimos la semana que viene? Sí, me parece bárbaro. Así ya el otro jueves empezamos con el propósito. Muy bien, estuvo tranquilo el chat hoy, pero de seguro... ¿Están con frío? Sí, de seguro la gente lo va a estar viendo en la semana, porque en realidad mucha gente lo ve en diferido, como quien dice. Pero bueno, mañana a las 9:30 de la noche estamos con el tercer capítulo de Gálatas y seguimos con un Pablo encendido, ¿no? Qué impresionante este hombre. Sí, la verdad que sí. Un ejemplo a seguir. Sí, tal cual. Así que bueno, André, vamos a terminar por acá. Y bueno, hasta el próximo jueves. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Vale, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau.